no hay lugar más alto. Vamos, iglesia, díselo. Que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. no hay lugar. Vamos a entonar ese cántico. Alto, Díselo al Rey, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Oh, te bendecimos, Dios. Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Bienvenidos a todos los que están a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestra frecuencia Verdad y Vida Radio. Vamos a mirar primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo
9 hasta el 23, hasta finalizar este capítulo. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 9 hasta el 23. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén. El título de este mensaje ya está acá, o ya se los envié pues a su WhatsApp. Traen ruina. Mire, construir un edificio no es nada fácil. Es una obra complicada, de mucho cuidado, y se requiere de un fundamento muy bien hecho. El fundamento es todo lo que va enterrado. Enterrado va toda la plata de un edificio. Va más enterrada, dinero hacia abajo no se ve que lo que se ve. Eso es en la realidad. Y hay que tener elementos materiales correctos, profundidad adecuada para que el edificio se sostenga. Lo que se sobreedifica sobre ese fundamento, sobre esa base que va enterrada, o lo que se va a ver como tal, o lo que va a ser habitable, debe de cumplir también con requisitos. Buenos materiales, buena calidad, que sean hermosos, que se justifique pagar esa compra de ese apartamento o de ese edificio, como quiera y como esté en la capacidad de cada cual. Y el otro asunto de una construcción es que se necesitan muchas personas trabajando juntas en esa obra. Y eso es lo que se está planteando en este pasaje bíblico de Pablo. Pablo nos dice que él recibió un regalo de Dios. Imagínese, maravilloso regalo que recibe de parte de Dios. Recibe un regalo del patrón, recibe el regalo del dueño del edificio. El regalo que le da ese dueño del edificio es que se va a desempeñar como perito arquitecto, es decir, como el maestro de obras, el que va a estar encargado de la obra.
Y él, encargado de la obra del Señor, lo que hace es poner el fundamento. ¿Qué es poner el fundamento? Predicar el Evangelio, predicar solo a Cristo. Y resulta que Dios lo llama para que sea el maestro de esa obra, para trabajar no con ladrillos, no con cemento, no con varillas, sino para trabajar en la construcción de la iglesia. Tremendo trabajo el que le entrega Dios a este hombre. Y Pablo lo que hace es que reconoce que sus habilidades son un regalo de Dios. No dice, es que esto es mío. No dice, no, es que esto lo conseguí yo en la universidad, en la experiencia de la vida. No, de una, las flores son para Dios. ¿Y por qué está hablando de eso? Porque viene dándose la preferencia a ciertos líderes, que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolos, que yo soy de Cefas, que yo soy de Cristo. Entonces él está desbaratando totalmente toda esa idea para decir, no, el que construye aquí es el que le ha dado, a esa persona le ha dado Dios un don. Y en términos generales, usted y yo somos constructores, todos somos constructores. Entonces, ¿cómo estamos construyendo? Eso es muy importante tenerlo. Y como fundamento, entonces él nos coloca en los versículos 10 y 11 la idea del asunto, el fundamento. Creo que todos hemos visto ministerios de iglesias que se dedican a ciertas cosas, tratando de construir sobre, y usted lo va a mirar, sobre predicadores famosos. Piense usted que hay ministerios que realmente se fundamentan en hombres, en seres humanos, siguen a esas personas, y si se muere esa persona, prácticamente se acaba ese ministerio. Kathryn Kuhlman, por ejemplo, años atrás, todos querían ir a la iglesia de Kathryn Kuhlman en los Estados Unidos. Se murió Kathryn Kuhlman y se acabó el ministerio. Hemos visto también construir iglesias sobre un énfasis doctrinal. Solo es esto, y se olvidan de otros asuntos. Iglesias que se vuelven especializadas y con magíster en ciertas áreas de la Escritura. Guerra espiritual solamente. Por ejemplo, es bien enseñar sobre la guerra espiritual, pero existen otros puntos también de la Escritura. Entonces reciben solamente como una proteína, pero las otras proteínas, ¿qué? En su alimento espiritual. La venida de Cristo, la relación con los hermanos, la santidad. Entonces, ¿dónde quedan todas estas otras cosas? Parece que se desquebrajan todos estos otros asuntos doctrinales. Y esos ministerios por lo general no van a durar mucho. Tienen un tiempo de apogeo, de fugacidad, de fama, pero no duran, no perduran realmente. Los corintios, como muchos de los creyentes de hoy en día, pues han sido tentados precisamente a construir una fundación. Fundación, recuerde, es donde va construido el edificio para que se sostenga. La fundación en esta construcción de la iglesia es Cristo. Entonces muchos cristianos han construido en una fundación totalmente diferente. Y Pablo viene expresándolo en el texto que estamos leyendo en Corintios hasta ahora. Han construido sobre la sabiduría humana, sobre la sabiduría griega. Y la sabiduría humana y la elocuencia, porque es otro de los asuntos que allí también se trabaja, muy elocuente, llama mucho la atención, muy carismático, un líder muy carismático. Entonces, sabiduría humana con mucha gracia, con mucho carisma, entonces gusta mucho. Y usted analice si eso no le ha pasado a usted realmente. Con mucha elocuencia un predicador, con una sabiduría que, mejor dicho, quedamos impresionados y lo sigue, pero a veces no digiere lo que él está enseñando. Entonces, eso es de mucho cuidado también como iglesia. No todo el que hable bonito y no todo el que sea agraciado tiene la palabra del Señor. Tiene que detallar ese asunto. Y construir realmente sobre la fe, construirla sobre esa sabiduría humana o sobre la elocuencia o sobre la fama de ese hombre,
es crear esa vida cristiana en una fundación de arena. Una fundación de arena pues no va a superar las dificultades, eso se viene abajo en un momento dado en la vida de cada una de las personas. Así que cada persona es responsable del trabajo. Somos piedra viva del edificio de Dios. El fundamento es Cristo. Ahí, sobre esa roca, cada uno de nosotros, todos somos piedras vivas que estamos construyendo. Entonces, cada uno de nosotros es responsable del trabajo que se nos ha encomendado. Somos piedras vivas, construimos con el fundamento que es Cristo, con materiales buenos, no con materiales débiles. Y solo Jesús es la fundación, es la roca. Téngalo presente, por favor. Y Pablo inicia precisamente la construcción de la iglesia colocando ese fundamento. Cristo es la roca. Ya ha sido predicado y Pablo está predicando y está poniendo ese fundamento en la iglesia a los Corintios. El fundamento en un edificio es sobre lo que se va a levantar toda la estructura. El fundamento está, como les dije ahorita, a varios metros para sostener todo el edificio y luego, después de que se ha colocado ese fundamento, viene otro a construir. Viene el pastor tal a construir, viene la pastora tal a construir, viene el hermano tal a construir, viene la hermana tal a construir. Entonces entra Laura, Isabel, Cristina, Camilo y todos entran a construir. Marlene, Javier, Luz, todos entramos a construir sobre esa base, sobre ese fundamento. Entonces estamos sobreedificando, quiere decir eso, sobreedificando, cada uno va a evangelizar, va a presentar a Jesús en la familia, en la casa, en la calle, donde sea, estamos sobreedificando. Pero cada uno debe de mirar cómo sobreedifica. Se debe sobreedificar sobre la verdad. ¿Quién es la verdad? El Evangelio, preciso. Algunos no edifican sobre ese fundamento. Entonces vienen las divisiones, vienen los problemas como Pablo plantea aquí en este texto, divisiones, que yo prefiero a este porque este es más elocuente, porque este tiene sabiduría, porque este tiene gracia, porque este me habla de la prosperidad económica, es que si yo le doy a Dios, Él me va a multiplicar, no, que es que si yo le doy, Él me va a hacer un milagro, que es que yo decreto y inmediato los demonios se arrodillan frente a mí. Todas estas cosas no son el fundamento de la verdad. Que venga que es que Cristo le va a solucionar el problema de su matrimonio. El principal objetivo de Dios es salvar su alma. Eso de salvarle su matrimonio son las añadiduras que Él nos regala. Nunca presente el fundamento del Evangelio de esa manera. Es Cristo como tal, viene por su alma. Después se encargará del resto. Porque si viene esa persona a la iglesia y Dios no le soluciona su problema de matrimonio, se va. Porque Dios no se lo arregló. No pesque de esa manera engañando a la gente. Cada uno sobreedifique. Mire cómo sobreedifica. Si sobre la verdad de Cristo o sobre sus propias ideas. Así que, si en el edificio se colocó una estructura de materiales en esa parte profunda, materiales que no eran, la mezcla de concreto que no correspondía, no estaba la profundidad suficiente, todo lo que empieza a construir sobre eso se va a desbaratar, el edificio se desbarata. Si usted no presenta a Cristo como tal, el Salvador del alma, se va a desbaratar la vida de la persona que traiga a la iglesia, no va a ser cristiana, se va a ir. Mire cómo está, por favor, construyendo o sobreconstruyendo, más bien porque la construcción ya la inició Pablo. Por esta carta a los Corintios conocimos que debemos pasar de creyentes carnales a creyentes espirituales, dejar las divisiones, dejar de seguir a personas en vez de seguir a Jesús. Aprendimos también que los líderes espirituales somos servidores, mediante los cuales muchos han llegado a Cristo, y eso es un don que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene un don, y entre todos los líderes cristianos, los pastores y ustedes nos encajamos
Encajamos para que los creyentes crezcan. Si yo oro y alguien es sanado, excelente. Si yo predico y alguien llega a Cristo, excelente. Pero yo no sé hacer todas las cosas, yo no tengo todos los dones. Habrá otro que tiene el don de la sabiduría y entonces va y ayuda a ese hermano. Habrá otro que tiene el don de los milagros y ora para que suceda un milagro y sucede. Yo no tengo ese don, Dios no me permite, no me usa con ese don, pero hay hermanos que sí son usados con estos dones. Entonces todos encajamos y se está sobreedificando con el fundamento que es Cristo. Ahora, no es que Dios no pueda hacerlo solo, no, sí, Él lo puede hacer solo, sino que decidió obrar por medio de nosotros, como fue el caso de Pablo, de Cefas. Entonces tengamos claro lo siguiente: el crecimiento espiritual no es producto de nuestra habilidad. No, nadie crece porque usted es muy elocuente, muy agraciado, conoce mucha Biblia, ha ido a la universidad. No, nada de eso. Es más, es Dios actuando con nosotros y a través de nosotros. Eso es un privilegio, hermanos. Dios metido en nuestro cuerpo, actuando en nuestro cuerpo para traer a otros a sí mismos, con su palabra, con su testimonio, con su vida. Eso es una bendición, hermanos amados. Entonces, pregúntese usted cuál es su función en el cuerpo de Cristo. ¿Qué está haciendo? ¿Está haciendo algo? ¿Es un constructor o un destructor? ¿Constructor o destructor? ¿Qué es? Porque la Escritura nos plantea eso. ¿Constructor o destructor? ¿Qué es? Y esto lo debe saber usted muy bien. Lo debe de saber porque Dios ya se lo tuvo que haber dicho desde el momento en que vino a la iglesia cristiana, desde el momento en que usted empezó a caminar. Tiene que saber usted qué es lo que es bueno, en qué es bueno en la obra del Señor. Porque no hay una situación más inútil o más difícil que una persona trabajando en algo que no le guste. ¿Sí o no? Cuando uno trabaja en algo que no le gusta, eso es incómodo. Qué pereza levantarme, qué pereza ir, tengo que ver a ese jefe, las cosas que me va a decir. Una persona que está trabajando en algo que no le gusta es ineficiente, no se siente feliz, el trabajo se le hace una carga. Yo creo que las muchachas y los muchachos de la alabanza hacen esto con alegría y con gozo, porque es que venir aquí cada 8 días, estar en las 3 escuelas dominicales, practicar el día sábado, eso no es fácil. Tienen que amar esto y tienen que tener una pasión impresionante. Los diáconos que vienen y prestan su servicio, los brigadistas, la gente que está en la iglesia sirviendo, lo hacen con pasión, no les es una carga. Y eso tiene que evidenciarse en las demás áreas de nuestra vida. Si usted no sabe qué función debe cumplir en la iglesia, pregúntele al Señor. Así que Dios no es nuestro ayudante, no. Somos sus colaboradores y somos muchos los que colaboramos en esta construcción. Todos construyen, todos. El que se viene a la iglesia, ora, intercede por los demás, el que ofrenda, el que está aquí atendiendo, el que hace trabajos administrativos, el que enciende el switch, el que pone estas cámaras, la que hace todas estas imágenes para que ustedes las vean en la predicación. Todos colaboramos, todos hacemos algo. Es una construcción en la cual todos participamos. Pero alguien tiene que ser el perito o el maestro de obra, pero ese perito no puede volverse un cacique, ni usted lo pueden volver un cacique, por favor, ni un diosesillo, porque ese cacique no es cacique, es Dios actuando en él. Entonces el objeto de la fe es Dios, no el líder ni el pastor de esa congregación. Entonces el fundamento para resistir las tormentas que vengan a la iglesia es Cristo, es Cristo. Sobre ese fundamento, y esto no se va a caer. El fundamento se coloca mediante la proclamación del Evangelio. Ese fundamento va a determinar, como les dije ahorita, la estructura, hasta dónde va a crecer, cómo va a crecer, la forma y la resistencia. Un ministerio puede ser muy exitoso, muy grande, muy famoso, pero observe los ministerios que usted ve y observe, por favor, detenidamente, tómese el tiempo, los ministerios que usted ve, los predicadores, las congregaciones que usted ve, si el fundamento está en Cristo.
ubiquen toda la predicación si predican de Cristo, si le hablan de Cristo, si Cristo, Dios o el Espíritu están en esa predicación o se centra sobre el hombre, más el diablo que Dios, la prosperidad, el decrete o Cristo. Por favor, el fundamento es Cristo. Ahora miremos la calidad de estos elementos. Versículos 12 al 15, ya lo leímos. Y es que aquí Pablo, al usar materiales de mala calidad, él dice, el edificio se cae. Si uno usa materiales que no se corresponden a una edificación, se puede ver feo, se puede ver desvalorizado, se desvaloriza, no agrada, no llama la atención. Entonces, el valor del edificio se demuestra cuando se pone a prueba. Todos somos piedras vivas de ese edificio, téngalo presente. El fundamento y la roca es ¿quién? Y usted es roca, usted es piedra que está formando ese edificio, pero a la vez es constructor. Es constructor. Y ojo que puede ser un constructor bueno o un constructor que destruye. Porque de esa manera encontramos constructores que en vez de construir, con el tiempo se cae esa obra, se destruye. Entonces, el texto que estamos hablando acá, versículos 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Estos versículos del 12 al 15 nos hablan de la calidad. ¿Y qué quiere decir todo eso? El texto aquí no me está hablando de condenación eterna. El texto nos está hablando de una evaluación de cómo servimos a Dios. La recompensa se dará según la calidad de los materiales, según la calidad de materiales que usted emplee. Diana, no sé qué material está empleando. Dieter, no sé qué material está empleando. Luz, yo no sé qué material estará empleando. Cartagena, yo no sé qué material estará empleando. Pero Dios sí sabe cuál es el material que está empleando. Dios sí sabe. Y de acuerdo a ese material que use Carlos, que use Jorge, que use Javier, cada uno de nosotros recibirá una recompensa. Bueno, el edificio que compró Dios, que se compró Dios, justifica su precio. Justifica su precio. ¿Cuál fue el precio? La muerte de su hijo. Justifica la compra de ese edificio siempre y cuando nosotros como piedra viva, que somos parte de este templo, cada uno, pero a la vez constructores, sí cumplamos nuestra función. Entonces mire Dios lo que compra, pero esa compra tiene validez siempre y cuando usted y yo cumplamos como debe de ser. Por ejemplo, nosotros somos el edificio de Dios, cada uno, usted es el edificio de Dios, piedra viva donde habita Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Eso es una gran verdad expresada en los evangelios. Por eso, si cumplimos ese fin, honramos al Señor y no empezamos a seguir líderes, a pastores famosos, a congregaciones llamativas, sino a Cristo, estamos cumpliendo ese fin. Y como les dije la vez pasada, yo no estoy aquí diciendo que no hayan divisiones, preferencias, gustos, no, porque uno tiene sus predicadores de gusto y su congregación de pronto. Lo que no debe de darse es la intriga. No se debe de dar con el menosprecio del otro. Es que yo prefiero a este antes que, pero en forma despreciativa. Sí, todos somos siervos del Señor, piedras vivas, constructores. Entonces, si usted es un constructor, que sea un constructor bueno, pero no dañino. Entonces, volviendo a esto, el texto no nos está hablando de la salvación, sino de pasando
la calidad de prueba del servicio que usted y yo estamos prestando. Por eso los creyentes, escúcheme usted, somos todos creyentes. Mire, los creyentes tenemos el Espíritu Santo, ¿sí o no? Tenemos el Evangelio. Sin embargo, muchos no están construyendo bien. Somos conscientes de cómo vivimos realmente el cristianismo en la santidad, en la obediencia a Dios, o vivimos un cristianismo muy ligero, sin preocuparnos, miente, roba, adultera, hace todo lo que no es correcto de un cristiano y sigue tranquilo en la vida cristiana. Bueno, aquí entonces los creyentes teniendo al Espíritu debemos ser conscientes de cómo vivimos. Sin embargo, en la iglesia, siendo muchos cristianos, a veces viven según sus criterios carnales. En el capítulo 3, más arribita, se habla de cristianos carnales, y lo habíamos visto, cristianos carnales, cristianos espirituales, cristianos maduros, cristianos inmaduros. Entonces, la carnalidad en este aspecto, en este capítulo del 1 hasta el 3 que Pablo está trabajando, es una carnalidad que no se refiere al sexo, no se refiere a fumar, no se refiere a bailar, no se refiere a que si yo estoy escuchando música no cristiana, porque muchos cristianos hablan de carnalidad cuando ven esa palabra, a eso se refiere. No, aquí es muy diferente. La carnalidad en este capítulo del 1 hasta el 3 se refiere a vivir creando divisiones y a vivir teniendo preferencias y resaltando esas preferencias para crear menosprecios o despreciar a otras personas. Esa es la carnalidad. A crear intrigas. En vez de enseñar la Escritura, enseñan cosas de experiencias personales, en vez de enseñar la Escritura y cosas bíblicas. Enseñan criterios humanistas, sacan a Dios, prefieren la sabiduría y la elocuencia y la fama. Entonces esa es la carnalidad a la cual Pablo se está refiriendo acá. El Evangelio siempre será, dos cosas que dice esta parte de la Escritura, será leche y será carne. Laura, ¿el Evangelio para usted es leche o es carne? Depende, ¿cierto? Uno mismo se va a servir ese plato. Isabel, para usted, ¿el Evangelio es leche o carne? Carne. Excelente. Para otros será leche, porque todavía no han crecido. Desde este púlpito se sirve leche y carne. Usted verá cuál va a tomar. Pero aquí se sirve leche. Si usted es consciente, se sirve leche y se sirve carne. Cada uno se sirve lo que quiere. Leche o carne. Eso es el Evangelio. Sea un creyente carnal o sea un creyente espiritual. Si es carnal, va a tomar leche. Si es espiritual, va a tomar carne. El Evangelio nos llama como creyentes a construir con materiales que sobrevivan cuando venga la consumación. Y como les dije, en este texto nuestra salvación no es la que está en fuego, sino el hecho de si la conducta que llevamos pasará el fogueo en el día en que Dios recompense a quienes hemos hecho su voluntad. En ese día algunos sufrirán pérdida cuando su estructura que construyó en la vida cristiana, como la hizo de heno, madera y hojarasca, ¡pum!, la quemó el fuego. Entonces, una sugerencia que doy yo, es solo una sugerencia. Esto de oro, plata y piedras preciosas puede representar la durabilidad del trabajo del constructor, de que lo que usted está construyendo en su familia, en su compañero de trabajo, con el que usted se relaciona, le está evangelizando con el fundamento de Cristo. Eso es construir en oro, plata, piedras preciosas. Eso jamás el fuego la va a destruir, al contrario, la va a purificar. Mi sugerencia también es que aquí representan motivos nobles.
esta construcción representa, usted quiere glorificar a Dios. Las flores son para, las felicitaciones son para, no para usted. Es que yo no. Dios lo usó a usted. Eso es lo que nos quiere decir. Mi sugerencia, el heno, la hojarasca y la madera aluden al trabajo temporal, trabajo carente de valor, equivale a la doctrina falsa. Como por ejemplo, ay hermana, usted no ha dejado de usar jeans, usted sigue usando areticas, usted está tatuando, usted usa piercing, se va a condenar. Es un hermano temeroso del Señor, una hermana que ama al Señor, pero basa su salvación en estas cosas. No, estas cosas son producto de la salvación, no que por ellas se va a salvar. Pero déjeme decirle, uno cuando se convierte a Cristo comienza a cambiar todo, los estilos de vida, la forma de vestir, incluso hasta la forma, las cosas que uno come o bebe, ¿cierto? De hablar, cambia la forma de hablar. Porque no porque yo deje de hablar feo y empiece a hablar muy bonito, muy elocuente, con mucha sabiduría, yo me voy a convertir o voy a ser salvo, ¿cierto? No, pero hay gente que centra su salvación en eso. Entonces, son salvos, son muy queridos, aman mucho al Señor, pero empiezan a centrar su salvación y de enseñársela a los demás así. Deje de hacer esto para que se salve. Venga mi hermana, que es que usted está en una crisis económica, venga a la iglesia que Dios le va a hacer ese milagro. Viene a la iglesia y no le hace ningún milagro. Entonces todo esto es doctrina falsa, pero son hermanos y hermanas muy piadosas, muy querendonas con el Señor, con la iglesia, con la familia, pero traen a la iglesia a las personas con doctrina falsa. Eso es construir sobre heno, madera y hojarasca. Pablo dijo y le dijo a Timoteo, vea, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Es decir, en la iglesia vamos a tener siempre gente que tome leche y coma carne, leche y carne, que es el evangelio, y vamos a tener gente que está construyendo sobre la honra a Dios y gente que sigue construyendo, aunque ame al Señor, deshonrando al Señor, porque eso no lo dijo el Señor, pero el Señor es tan lindo que perdona esas cosas. Lo que está valorando Dios es el servicio, cómo lo está construyendo usted. Y el día del juicio será cuando Dios juzgue la calidad de la obra de cada uno de sus constructores. No se trata de la salvación este pasaje, porque la salvación es realmente un obsequio, es un regalo. Ninguno de ustedes la compró, ¿sí o no? ¿O cuánto le valió? ¿Tiene la factura ahí? Se la pasamos y pagamos acá eso. Sí, bueno, nadie compró la salvación. Tampoco tiene que ver con obras individuales. Este pasaje está tratando de el servicio que usted presta a la iglesia. Está basándose aquí este pasaje en la calidad y no en la cantidad. Calidad, no cantidad. Y esa imagen que aparece acá en este texto que acabamos de leer del fuego asociado con Cristo, ese fuego asociado con Cristo está a lo largo de todo el Nuevo Testamento. En la venida de Jesús, en el retorno de Jesús, siempre está asociado el fuego de Jesús con nosotros. Ahora, la recompensa realmente no se especifica muy claramente en este pasaje, no. La recompensa que va a recibir usted como constructor, como maestro de obra, como perito arquitecto, como el encargado de llevar el evangelio a mucha gente, usted va a recibir una recompensa. Posiblemente la recompensa sea lo que dice aquí en 1 Corintios, se lo voy a leer, capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios. ¿Sí observa usted cuál es la recompensa? La alabanza de Dios, o sea, que Dios se agrade de lo que usted y yo estamos haciendo, esa va a ser nuestra mejor
recompensa. Entonces usted construye con la nobleza de honrar a Dios, será alabado. Si usted siendo cristiano construye con heno, con madera, con hojarasca, es temeroso del Señor. Pero como es un débil en la fe que no lee la Escritura, como lo dice Romanos, que se la pasa toda la vida cristiana es escuchando lo que dice aquel pastor, aquella congregación, pero nunca lee, entonces usted va a repetir los errores y los errores y los errores siempre. Pero ama al Señor, pero sigue repitiendo errores como los que les acabo de comentar. Dios le va a pasar eso por alto. Pero está construyendo en heno, madera y hojarasca, pura paja, y eso se quema. Pero Dios le dice, listo, mi hijo, hágale. Porque en su debilidad, en su ignorancia, construye de esa manera. Entonces el constructor incapaz, el constructor débil, el constructor que construye sobre heno, madera y hojarasca, sufrirá la pérdida de su trabajo, aunque él mismo será salvo, ¿cierto? No será condenado. Y yo traigo para representar eso una imagen que está en la Escritura. ¿Cuál imagen traigo de eso? Del que se quema, del que su obra, su servicio, la intencionalidad, la actitud de ese servicio se quema. Lo traigo de unos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento que dice: el constructor incapaz sufrirá la pérdida de su trabajo, aunque él mismo sea salvo, como sucede con una vara encendida cuando se retira del fuego, ¿cierto? La vara está encendida, entonces usted, para que no se queme del todo, ¡pum!, la saca. Así es como la imagen que yo puedo representar de eso. Antes de ese juicio, los materiales para construcción pueden estar mezclados e inclusive ser difíciles de diferenciar. Por ejemplo, como lo dijo Jesús, deje que el trigo crezca juntamente ¿con qué? Con la cizaña. Entonces, mire, es muy difícil a veces diferenciar quién está construyendo en heno y en oro. Eso solo lo sabe Dios. Entonces, eso crece. Y al final de los tiempos es Dios quien descubre eso a cada uno de nosotros, cómo lo estábamos haciendo. Y viene la advertencia. La advertencia tiene que ver en los versículos 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuando usted le pregunta, cuando usted dice no destruya el templo de Dios, ¿a qué se refiere? Alguien que me diga, aquí de los a la alabanza, cuando dice, hey hermano, está destruyendo el templo de Dios, ¿a qué se refiere? A nuestro cuerpo. Debemos de cuidar la casa del Espíritu Santo. ¿Cómo lo destruimos? Con mentiras, ofendiendo. ¿Quién me dice por ahí de la gente de la que está sentada qué es destruir, aparte de lo que me dijo Isabel? ¿Ah? Los malos hábitos. Bueno, lo más llamativo de esta advertencia, que también me llamó a mí mucho la atención, que me cambia el pensamiento, es: si alguno destruye el templo del templo de Dios, esta advertencia es muy severa, es severa. El pasaje dice que si alguno trae ruina, como el título del mensaje, si alguno trae ruina, Dios le provocará la ruina a él. Dios se encargará de destruir esa doctrina. Se requiere mucho cuidado para no dañar a la iglesia. Cuando se habla de si alguno destruye el templo de Dios, la destrucción o la ruina a la cual Pablo se está refiriendo tiene que ver con algo que es una palabra en el común de todos nosotros, en el ámbito social, económico y hasta religioso. Cuando Pablo está diciendo la destrucción o ruina, tiene que ver con la no me vuelva corrupta a la iglesia.
no le haga perder el horizonte, que es la locura de la cruz. Destrucción, ruina es corrupción. No me corrompa mi iglesia, dice Dios. Si usted corrompe mi iglesia, supongamos Javier Montoya, este texto debe de ser para usted así. Javier, si usted destruye la iglesia, Dios me dice a mí, Javier, yo te voy a destruir a usted porque me está volviendo corrupta la iglesia. Es eso. No es que cuando yo escuchaba este pasaje, me decían mucho usted es templo del Espíritu Santo, no destruya el templo del Espíritu de Dios, no fume, no beba, no baile, no es eso. Todo lo que nos viene diciendo es, mire, no cree divisiones, no siga a los hombres, no le siga por la fama, por la elocuencia, por la gracia. No, es ojo, porque usted si está enseñando doctrinas falsas, Dios lo va a destruir. Por eso inicié diciéndoles, hay ministerios que se han especializado en ciertas áreas, solo guerra espiritual, prosperidad económica, y usted ve que ellos van creciendo, pero en un momento a otro nunca más vuelven a ser nombrados, como la de la predicadora Kathryn Kuhlman, muy nombrada, pero ya quién sabe quién es Kathryn Kuhlman, porque se centraba en el hombre. Eso es destruir. Es decir, existe esa mujer hoy en el día, en la historia, y casi que nadie ya sabe nada. Dios destruye esos imperios humanos. Dios destruye esas falsas enseñanzas. Esas cosas que usted a veces enseña no prosperan para nada. Eso es corrupción cuando usted enseña lo que no es correcto en la iglesia. Es corrupción. La corrupción no solo está en el ámbito político, está también en la iglesia. Una palabra que tiene que ver en todos los ámbitos, se mete también en la iglesia, la destrucción del templo de Dios. Entonces no tiene que ver con que usted destruye el templo de Dios si fuma, si bebe, si baila, si viste así o no viste así. No. Por favor, sáquese esa imagen de su cabeza. La destrucción tiene que ver con volver corrupta a la iglesia, destruyéndola con divisiones. Yo prefiero este pastor, yo prefiero esta congregación, yo prefiero a este que sea más elocuente, que esté más bonito, que esté más agraciado. No. Con preferencias, con intenciones que desorienten a la iglesia y la vida cristiana del creyente, Dios destruye eso, lo destruye, hermano amado. No pasa ese servicio que usted construye en hojarasca, enseñando cosas que no son, pero Dios sabe que su intención es sana, ¿cierto? Que no hay nada malo, le perdona, pero no pasa el servicio, la calidad de prueba porque construyó con heno, madera y hojarasca en pura paja, y la paja se quema. Entonces la personas o divisiones, escúcheme, persona o personas o divisiones que corrompan o arruinen la iglesia y la arruinen en su capacidad de reflexionar quién es Dios en su vida, cómo vivir, Dios, le aseguro, como dice el texto, usted va a tener que enfrentar la ruina que Dios le va a causar a usted. Por eso lea la Escritura, por eso vaya a la Biblia. No se pase su vida cristiana escuchando solo predicadores sin leer la Biblia. No, la mejor forma de conocer a Dios es leyéndola. Y por muy torpe y muy ignorante, va a saber lo mínimo quién es Dios en su vida. Y lo mínimo lo que tiene que saber, que Dios dio su vida por usted al morir. Y por lo tanto, pongo la imagen, dígame si usted en medio de un río, en el mar o en una piscina profunda, usted se está ahogando y viene y lo saca a alguien, usted no va a vivir por simple gratitud con esas personas. Dios hizo lo mismo, nos salvó de donde nos estábamos muriendo, nos sacó. Entonces, lo mínimo vivir en gratitud con Él, lo mínimo, en santidad, agradándole a Él. Esa es la advertencia. Y es que la mayor tragedia de los creyentes es que tenemos todos los recursos, usted y yo tenemos todos los recursos a la disposición. Mire, tenemos al Espíritu Santo, que es lo principal, su palabra, la de Dios. Tenemos el Evangelio, es eso, la palabra de Dios, pero vivimos vidas egoístas, sin dar fruto.
Hermanos, nos perjudicamos a nosotros mismos con enseñanzas, cargando cosas que no tenemos que cargar, diciendo que la Biblia dice cuando la Biblia no dice nada de estas cosas. Somos la nueva generación de los fariseos, cargando a los demás con cosas y ni siquiera nosotros mismos las cargamos. Haga, no haga, mire que se va a condenar. No, no, obedezca al Señor. Entonces, por favor, no construya sobre madera, heno y hojarasca. Estos creyentes que construyen así dañan la obra, causan divisiones, buscan su gloria, no la de Dios, porque no han entendido la locura de la fe, de la cruz, y basan sus vidas cristianas en sus propias ideas, en madera, en heno, hojarasca. Hay cristianos, hermanos amados, que construyen sobre rastrojo. No, porque se aferran a opiniones dañinas. No. Sin embargo, el amor de Dios por estos creyentes débiles es tan grande que son perdonados. Pero son hermanos débiles que tenemos en la iglesia y van a ser llevados de su parecer con los que debemos de convivir, que van a decir, no, es que es así, que es así. Bueno, pero sabemos que están bien, ¿cierto? Aunque enseñen cositas ahí todas raras y todo ese cuento. Bueno, hay que aprender eso, en eso consiste el evangelio también. En este pasaje Pablo compara el buen trabajo con el oro, con la plata y las piedras preciosas, y el mal trabajo con la madera, el heno y la hojarasca. Y aquí uno pudiera decir, hay muchas interpretaciones. Yo les sugiero esta que les estoy diciendo. Estas materiales pueden reflejar las aptitudes individuales de cada persona, con las cuales se va construyendo su vida y construye la vida de otros. Estas actitudes con las cuales usted trabaja en la iglesia, presta su servicio, ¿buscan la gloria del Señor o buscan su gloria? Si buscan la gloria del Señor, construye sobre oro, piedras preciosas, plata. Pero si no busca la gloria de Dios, sino su idea, porque usted no va a dar el brazo a torcer y es lo que usted diga, está construyendo sobre madera, heno, hojarasca. Así en su casa, usted también puede estar construyendo su vida familiar, porque no va a doblar su cabeza, su servicio, no es que aquí mando yo, así pueda su mujer tener toda la razón. En nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones en el trabajo, muchas veces sabemos que el otro tiene la razón, pero no la damos. Aunque somos cristianos, entonces estamos construyendo ¿qué? Heno, sobre heno, madera y hojarasca, porque ellos van a decir, no, pues este es el cristiano y mire cómo se comporta, pues ahí sí vamos a ir a la iglesia. Entonces mire que esta relación se vuelve corrupta en la iglesia y en los que nos atañen con nosotros, corrompemos a los demás. Y esta idea del heno y de la hojarasca, como lo dijo Isaías, también lo dice Pablo. Eso de construir en heno y hojarasca lo usa para representar precisamente la poca importancia de esa sabiduría que está diciendo ese hermano, en comparación con la sabiduría divina, como es la locura de la cruz. Entonces, acá el constructor va a tener la prueba y de pronto falla, pero será salvo porque no se está hablando de salvación. Este pasaje nos trata de la relación entre las buenas obras de cada uno como creyentes y su recompensa celestial. Como les dije, esa recompensa celestial no es algo más allá de la cruz, que yo voy a recibir un premiecito distinto al de la cruz, distinto al de la salvación, que allá arriba hay jerarquía, que yo voy a estar encima y que voy a tirar el agua a las demás personas. No. La recompensa, y lo sugiero y entiendo por lo que he leído de la carta, es la alabanza de Dios. No sé, que Dios se agrade de lo que uno esté diciendo, haciendo en el servicio, que más que eso. Mínimamente en la vida uno requiere que por algo que ha hecho, incluso cuando se trabaja y le pagan a uno, también uno desea que le digan, está bien el trabajo, no, y uno se siente como bien. Entonces imagínese prestando un servicio y que Dios le diga, está muy bien. Qué mejor alabanza que esa. Que nos dé un like, me gusta, que Dios le dé el like, ¿sí o no? Suben los seguidores. Y por último viene el autoengaño. Desde el versículo 18 hasta el 23. Mire, todos estamos aquí involucrados, todos.
pastores, muchachos de la alabanza, los diáconos, los brigadistas, los maestros de escuela dominical, las mujeres, las profetas, los que hacen milagros, los que no hacen milagros, todos, usted que de pronto no es muy conocido en la iglesia, usted y todos tenemos que reflexionar antes de destruir o construir. Porque no podemos destruir causándole daños a la obra del Señor, defendiendo, como les dije ahorita, sus derechos propios. No es que yo tengo razón y tiene que ser así, cuando realmente no es así. Porque no da el brazo a torcer, porque nos gusta ser los primeros y que luego sea Dios, porque se considera que tiene la elocuencia y la gloria que otro no tiene. Ya tenemos la advertencia de Dios. Yo lo destruiré si usted me sigue enseñando cosas que no son correctas. No lo va a condenar, no, esto no es de condenación, no. Le va a destruir su opinión, le va a destruir lo que usted está construyendo. Eso no va a pasar, no prosperará. Puede tener mucha fama, pero eso se va a acabar en un momento dado. Llamaradas de hojas secas, no más. Es eso. Entonces, si tenemos esa advertencia de Dios, no nos autoengañemos. Seamos sabios no seamos sabios en nuestra propia opinión. El texto del 18 hasta el 23 nos dice, hagámonos ignorantes para llegar a ser sabios. Yo creo que creernos sabios es una forma riesgosa de autoengaño. Hagámonos sabios es renunciar a manejar los asuntos eternos desde la perspectiva de la sabiduría humana. Y les pregunto acá, ¿a usted le parece una locura la locura de la cruz? Que un Dios tan lindo como Dios se encarnó, se hizo hombre, siendo Dios y vino a la tierra a dar la vida por usted, donde a usted nadie le daba ni un peso por usted. Y que fuera de eso, nos perdona los pecados, intercede ante el Padre y no nos pide nada a cambio. ¿No le parece una locura? ¿Y no le parece todavía una locura más cuando Lucas dice en el libro de los Hechos que, óigame, le dice a los judíos, ustedes mataron al autor de la vida? O sea, les está diciendo, ustedes mataron a Dios. ¿No les parece muy duro eso? Esa es una locura. Yo les pregunto, ¿ustedes qué creen? ¿Dios murió físicamente y como Dios, o murió en su parte humana, pero seguía siendo Dios? ¿O siguió existiendo como Dios? Esa es la locura de la cruz. La locura de la cruz es que es más fácil pensar que Dios murió físicamente, pero que no murió como Dios. ¿Cierto? Porque eso es una locura, decir que Dios murió como Dios. ¿A usted le parece una locura, Laura, o no? No. Como Dios no murió. Pedro dijo, ustedes mataron al autor de la vida. ¿Y qué quiere decir matar al autor de la vida? Mataron a Dios. Dios murió. Pero es que es más fácil pensar para nosotros que Dios murió en su parte humana y no en su parte divina. Sí, Él tuvo que morir en su parte divina, porque si no muere en su parte divina no nos puede salvar a nosotros. Eso es una locura. Es que, mire, si ustedes mismos no la creen, es que eso es una locura, que Dios mismo muera como Dios y muera como humano para tenernos a nosotros aquí sentados diciendo soy cristiano, yo amo al Señor, yo no construyo sobre heno, madera, hojarasca, yo construyo sobre oro, plata y piedras preciosas. Hacer todo eso. Muchos lo creen, otros no. Yo soy de los que creo Dios murió literalmente en su parte divina y en su parte humana, porque lo dice Pablo, lo dice Pedro en el libro de Hechos capítulo 2. Ustedes mataron al autor de la vida, porque es más fácil pensar, no, murió solo en la parte humana. No, esa es la locura de la cruz, que desde ese momento sigue vigente. Nadie se atreve a hablar de esos temas. Y esa es la sabiduría. Hagámonos ignorantes para llegar a ser sabios. Y no nos pongamos a chocar con esa sabiduría de Dios. Aprendamos a amarlo así. Mire, aun si alguien es sabio en la iglesia, en resolver conflictos sociales, en resolver muchos asuntos de la calle y todo eso, no es necesariamente sabio para resolver los problemas de la iglesia. No.
La sabiduría carnal y los métodos carnales son combustible para encender la hoguera en la discordia y en las divisiones en la iglesia. Yo lo que les estoy hablando de la muerte de Dios como tal, divino y humano, está en la Escritura, pero de ese tema muy poco se habla, y nadie se atreve a hablar y decir eso es una locura. No es una locura, en el sentido de que fue lo que Dios hizo. Si es una locura eso, pensar que eso es verdad, sí, porque no nos metemos en ese asunto. Hoy la iglesia enfrenta el problema de la insatisfacción y de las quejas de la membresía. Hay fiebre por cambios, cambiar la apatía por el fervor, la sequedad por el espíritu y todo eso, pues que fluya, que caiga, que el fuego, que yo... No, un montón de cosas. Y eso es un apetito lícito. ¿Por qué no? Es lícito. Pero ¿cómo? ¿Cómo lograr todo eso? No se puede imponer lo emotivo. Ojo, no se puede imponer la emoción ni lo subjetivo, lo que yo pienso. Primero está la enseñanza bíblica. Ni siquiera cantar un poquito más, que el coro cante 3 canciones más. No, ni siquiera eso nos va a cambiar. Ni que yo dure menos en la predicación, no, ni siquiera eso. O que yo tire chiste en la predicación para que no se me duerma. No, nada de esas cosas va a cambiar. No. El problema no es exterior, hermanos amados, sino interior. Ese es nuestro problema. Lo que debemos renovar no es el culto exterior, porque es bonito, y hacer algunas mejoras cada vez que se vaya mejorando, haciendo algo y uno vaya notando. Pero realmente el cambio es del corazón, es dejar que el Espíritu le hable, rendir nuestro espíritu al Espíritu Santo. Es eso, sea sensible a la voz del Espíritu. Y así que no nos hagamos, con todo esto para finalizar estos 3 capítulos, no nos hagamos ídolos los siervos del Señor. No haga usted a los siervos del Señor ídolos, porque no somos el objeto de la fe. Ni tampoco opte en su vida por un líder, por un siervo, por una persona desmeritando a otros. No desmerite a su familia, no desmerite a su esposa, no desmerite a nadie, porque eso hiere, eso causa una división. Cuando usted está aquí en la iglesia, usted ve la variedad, no hay monotonía, porque eso es lo que Dios pone en el ministerio, a unos pastores con unos dones, a unos hermanos con unos dones, y todos nos complementamos. No nos jactemos de una sola cosa, de una sola persona. Algunos son elocuentes, otros son eruditos, otros tienen fogacidad, pero todos somos siervos del Señor, todos somos siervos del Señor. Estar en Cristo como está usted, estamos en Cristo, es tener entrada a todas las cosas, y todas las cosas son Dios. Tenemos entrada todos a Dios, todos pertenecemos a Cristo, pero se ha perdido esa relación por vivir en conflictos internos, como le dije, cuando el conflicto suyo es más del corazón, rendir su vida al Señor, no causar divisiones, siguiendo a líderes humanos ni nada de eso. Bueno, y entonces finalicemos con esto. Si usted quiere seguir líderes humanos, entonces ¿por qué no hace lo mismo? ¿O por qué no hace esto? Cristo se encarnó. ¿Y qué es encarnarse? El verbo se hizo carne. ¿Qué quiere decir eso? Que se hizo carne, ¿qué quiere decir? Que se hizo hombre. Entonces Cristo fue divino y ¿qué? Y humano. Si fue Cristo divino y humano, entonces, ¿para qué hombres? ¿Para qué mirar a hombres? ¿Para qué seguir a hombres si Cristo fue hombre y el perfecto hombre? ¿Por qué no mirarlo a Él? ¿Por qué no tener preferencias por Él? Si Él fue divino, Dios y humano a la vez, entonces sigamos al hombre humano, al ser humano perfecto que fue Cristo, y se nos acaba el problema de las divisiones. En este que es elocuente, en este que es fogoso, en este que es erudito, son los dones que Dios les dio y hablan de Cristo,
Siga a Cristo, no siga hombres, no siga congregaciones. Miremos a Cristo y no habrá divisiones. Incline su cabeza, hermanos, y demos gracias al Señor. Padre, gracias a ti, Altísimo y Soberano Rey, que nos permites predicar, y las flores son para ti, Padre. Las flores son para ti, Jesús. Las flores son para ti, Espíritu Santo. Tú eres el fundamento de nuestra iglesia o de la iglesia, y nosotros somos tus piedras que construimos para honrarte, no para deshonrarte. Que esta iglesia, Ministerio Verdad y Vida, te honre siempre, Señor, edificando para presentar tu nombre y no la de los hombres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.